¿Cuál es el límite que separa la cordura de la locura? ¿Qué porcentaje de nosotros es real cuando ocultamos un secreto? Él tiene un don que grita por querer salir, algo que no quiere mostrar y que nosotros tampoco quisiéramos tener, porque para eso hay que llegar a un límite. ¿Cuánto toma acabar con la paciencia de alguien? ¿Cuánto hay que arrebatarle a una persona para desequilibrar su mente? ¿Cómo se llega a romper ese límite? Para él, tomó solamente un mal día. Símbolo de la paz se encontraba en una playa a muy altas horas de la mañana, a tal punto que el sol todavía estaba saliendo en el horizonte tintando con sus rayos el mar. Ahora mismo el símbolo de la paz no era como normalmente es, sino más bien era un rubio esquelético con las cuencas de sus ojos hundidas. Ahora mismo en su forma civil, ahora mismo no era Olmig, solo era Toshinori Yagi. Lo único en su mente era aquel chico peli verde que había visto después de varios meses después de que lo haya salvado y que le había dicho esas tan críticas palabras. Había cambiado mucho, se notaba a leguas, su lenguaje corporal de un chico tímido y ansioso que tenía antes había desaparecido a un lenguaje corporal inconsistente, a veces muy rígido y serio y otras un tanto brusco y un poco errático. La mirada de aquel chico que cuando lo había visto despertar después que le haya salvado la vista había cambiado a esa llena de vida, amabilidad, un tanto de ansiedad y admiración, fue cambiada a una un poco cínica, seria y con un fuego en ellos que le daba escalofríos en pensarlos. Además sus palabras a él, se notaba que estaba furioso por lo que le había dicho aquella ocasión y tenía derecho a estarlo. Él solo quería ayudar al niño para que entendiera que su sueño no iba a funcionar, pero sus palabras se fueron de largo y había dicho cosas que no tuvo que decir y que más tarde se arrepintió de haberlas dicho. Pero él no pudo seguir en sus pensamientos ya que alguien había llegado a sus espaldas, haciendo que girara y lo primero que vio fue una cabellera verde. Era una chica peli verde, oji esmeralda, ella tenía el pelo que le llegaba hasta la espalda superior, vestía un pantalón café junto a una camisa negra sin mangas un tanto ajustada, ella estaba en buena forma, no tenía tanto músculo como la heroína conejo, Mirko, pero no tenía nada que envidiarle a ella. ¿Qué hay, sensei? Saludó de una forma trivial la chica al símbolo de la paz. Midoriya Shoujo, solo estaba aquí viendo el amanecer mientras la estaba esperando, había dicho Toshinori a la peli verde. Y si habéis escuchado bien, Midoriya, ya que ella era la hermana gemela del peli verde, Midoriya Izumi, y en vez de su hermano ella sí tenía una peculiaridad de fuego, era un manto de llamas verdes tan potentes que algunas veces ella podía llegar a quemarse con ellas, el nombre de su peculiaridad era Infernus. ¿Te ves pensativo? ¿Qué ha sucedido? Preguntó Izumi a Toshinori que dudó en decirle pero quería quitarse esa duda, así de un bolsillo de su pantalón sacó una fotografía de Izuku en el hospital que la había conseguido gracias a las cámaras de ese lugar. ¿Lo conoces? Preguntó Toshinori de frente a Izumi que solo entrecerró sus ojos para después dar un suspiro. Sí, es mi hermano, hace mucho tiempo que se fue de mi hogar, ¿qué pasa con él? Preguntó Izumi a Toshinori en un tono tanto molesta que notó el héroe. Ayer en hospital él llegó con una héroe novata, Moon Lady, que se había reportada como desaparecido en una persecución contra un justiciero, junto a un villano conocido como Deaki y arrastrándolo encadenado, había dicho Toshinori pero vio como su alumna dio una sonrisa mientras daba una pequeña risa entre dientes algo que desconcertó, ¿pasa algo? ¿Qué fue lo chistoso que dije? Nada, sensei, pero es en serio. Yo conocía a mi hermano y era un inútil total, no creo que ahora él sea capaz de pelear y vencer a un villano del calibre de Death. El villano era catalogado como villano de clase A, había dicho Izumi no creyéndose lo que había dicho Toshinori acerca de su hermano. Pues así fue, aún siendo Kirkles pudo vencer al villano, había dicho Toshinori a Izumi que lo interrumpió. ¿Cómo sabe que era Kirkles? ¿Ya lo sabía o él lo dijo en el hospital? Preguntó Izumi confundida a Toshinori que dudó si contarle lo que había pasado entre su hermano y él cuando fue atacado por el villano de Limo.
Yo ya conocía a su hermano, incluso antes que tú, Midoriya Shoujo, fue en el mismo día que nos conocimos también una hora antes, lo había salvado del villano de Limo, que también capturó a su amigo, había dicho Toshinori a Izumi solo, diciéndole lo importante para él y no quería entrar a detalles. ¿Él se metió o fue de imprevisto en la situación con el villano de Limo? Preguntó Izumi a Toshinori, que se confundió ante esa pregunta. ¿A qué se refiere, Midoriya Shoujo? Preguntó Toshinori a Izumi, que solo se cruzó de brazos mientras algunos recuerdos se le venían a la mente. Mi hermano era muy común que se metiera en situaciones peligrosas por su fanatismo de ser un héroe, el muy idiota se metía en peleas de héroes y villanos para analizar más de cerca sus peculiaridades, muchas veces saliendo lastimado en el proceso, había respondido Izumi recordando algunas de aquellas situaciones que fueron reportadas a su madre y ella cuando a Izuku lo llevaban a la comisaría por la imprudencia que hacía. Una vez se subió a una azotea para ver a una pelea entre Submersionist y contra un villano con capacidades de usar fuego, un daño colateral hizo que el edificio donde él estaba se prenda fuego y por ello Submersionist Jet tuvo que dejar al villano escapar para rescatar a mi hermano, y podría contarle muchas más así. Oh, llevó muy lejos su fanatismo de los héroes para ponerse en peligro imprudentemente, había dicho Toshinori ahora con esta nueva información del chico. Y todo para nada, supuestamente hacía notas para mejorar y que en un futuro podría usarlas para ser el mejor héroe de la historia, pero había una falla en ese plan estúpido, había dicho Izumi que chisto por lo estúpido que era su hermano, que para ser un héroe necesitas una peculiaridad, y sin ella solo sería carne de cañón yendo a que lo maten. Ese estúpido sueño suyo de ser un héroe metió en muchos líos a nuestra madre por las veces que lo arrestaban por meterse en zonas peligrosas, menos mal que se fue de casa. Él había dicho que lo habían echado de su hogar, le comentó el rubio a Izumi, que puso como expresión como ofendida y molesta a la vez. No, el día que nos conocimos y cuando me hiciste aquella propuesta, un tiempo después de haber llegado a mi hogar noté que no estaba mi hermano, y cuando le pregunté a mamá dónde estaba, ella dijo que se había ido de casa ya que ya no nos aguantaba, había dicho Izumi contándole lo que ella sabía, lo que supuestamente había ocurrido, y eso dejó confundido al héroe ya que tenía dos puntos de vista de la misma historias muy diferentes. Bueno, al menos ya sé por qué te me hacías muy conocida, y era por tu hermano, y al igual que ahora que lo vi después de tanto tiempo en el hospital, había dicho Toshinori a Izumi entendiendo que ellos dos tenían parentesco. Sí, bueno, me gustaría dejar de hablar de él se fue e hizo su vida y sinceramente no me importa lo que haya hecho o lo que le haya pasado después que se haya ido de mi vida, había dicho Izumi a Toshinori, y ella después sacó un sobre de su bolsillo donde tenía un logo, cambiado a cosas más importantes, logré pasar el examen de ingreso a UA y no solo eso, fui la número 1 en los puntajes como te había prometido. Me enorgullece, sabía que elegirte como mi alumna sería buena opción, pero aún te falta mucho, tan solo controlas el 15% de One for All todavía, debes mejor tu control y temperamento, había dicho Toshinori a Izumi, que solo se quejó ante eso. ¿Qué tiene mi temperamento? Además es consecuencia de mi peculiaridad también, tengo que dar miedo a los villanos que se atrevan a hacer el mal en mi camino, había dicho Izumi a Toshinori. Pero también puedes provocar miedo a las personas que debes proteger y el miedo se transforma en desconfianza, y esa desconfianza podría traerte muchos problemas cuando estás enfrentando al villano, había dicho Toshinori a Izumi, que solo suspiró, pero se rindió y dijo lo que su sensei quería escuchar. Está bien, prometo intentar controlar mi temperamento, y juro que me volveré más fuerte, todavía debo perfeccionar tu poder sensei, había dicho Izumi mientras que en sus manos sus venas empezaban a brillar de un tono rojo mientras rayos salían de ellos. ¿Y qué era ese poder, que aquel momento cuando conoció a su alumna Olmig? Pues eso, hay que retroceder justo en el día donde Izuku había asesinado a aquellos dos héroes, aquel día donde su sueño se había quebrado, ya que en otro lugar justo cuando pasó lo de los héroes con Izuku, una escena entre héroes y villanos se había creado donde Izumi estaba presente. Flashback, alejarse o lo asesinaré, lo juro por Dios.
Un villano de limo estaba hablando a los héroes presentes, mientras que en su espeso cuerpo tenía a un chico pelicenizo capturado usándolo como rehén, y el problema era la peculiaridad de ese chico, ya que él era Bakugou Katsuki, un chico que podía sudar nitroglicerina haciendo que pueda realizar explosiones por sus manos, y los héroes presentes se les dificulta ya que ninguna de sus peculiaridades era apta para enfrentar al villano. Y en la multitud de gente que los héroes presentes intentaban hacer que retrocedan y se dispersen ante que salgan lastimados, se encontraba una cierta peli verde hermana de nuestro protagonista que estaba viendo la escena intentando saber qué hacer. Su peculiaridad era inútil ya que sus llamas podían calcinar vivo a Katsuki y no era el plan asesinarlo por intentar salvarlo. Ella veía que podía usar para liberar a Katsuki de las fauces del villano de limo, pero no encontraba nada, hasta que algo pasó. Alguien había corrido a la escena contra el villano. Era una castaña que empezó a esquivar los tentáculos de limo del villano, pero las explosiones de Katsuki le dificultaban las cosas. Aquella castaña recibió una explosión que la había aturdido ya que por suerte se había apartado antes de haber recibido un golpe directo, pero el villano de limo no le iba a dejar ninguna oportunidad, e iba a acabar con la castaña de una vez. Y ahí es cuando Izumi había reaccionado. Ella se hizo paso entre la multitud y cuando tuvo la oportunidad de correr lo hizo. Cuando se alejó un poco de la multitud sus pies se prendieron fuego quemando sus zapatos, pero a ella no le importaría eso ahora y usando su fuego se propuso como un cohete hasta llegar con la castaña, agarrándola al vuelo y llevándosela justo antes que una explosión con algunos escombros se generará justo donde estaba aquella castaña. La peli verde abrazó a la castaña mientras extingue su fuego y esperó el golpe, o golpes ya que había impactado contra el suelo, rebotando unas cuantas veces antes de detenerse. Otra más que quiere morir. Entonces que así sea, había dicho el villano de limo, viendo a Izumi que se estaba levantando del suelo con su ropa algo rasgada y sucia por los impactos contra el asfalto. ¿Te encuentras bien?, preguntó Izumi a aquella castaña dándole la mano y ella aceptó levantándose del suelo. ¿Intentas algo que quieras hacer? Mi peculiaridad puede liberar al chico, pero necesito acercarme a él ya que necesito tocarlo para que mi peculiaridad haga efecto, respondió la castaña a Izumi, que prendió sus manos en fuego y con ello hizo una ráfaga de llamas que bloqueó los tentáculos de limo del villano volviéndolos vapor. Puedo hacerte un camino a él, pero ¿crees que eres capaz de hacerlo?, preguntó Izumi y solo vio como la castaña asentía con convicción. Bien, hey charco de mierda, ven a por mí. Izumi gritó y fue contra el villano, que captó toda su atención empezando a hacer explosiones mientras usaba escombros del asfalto y de los edificios destruidos por las explosiones como proyectiles. Izumi esquivaba con ayuda de su peculiaridad usándola como propulsores. Ella veía como la castaña también corrió a lo que se podía decir a las espaldas del villano. Eso es todo, maldito coso de porquería maloliente, dijo Izumi provocando más al villano, que se molestó mucho por los insultos a él y atacó más ferozmente a Izumi, que se mantenía esquivando ya que cualquier contraataque podía dañar a Katsuki. Y la castaña llegó donde el villano y lo primero que hizo fue darle una cachetada al pelicenizo, que se vio molesto por eso, viendo con furia aquella castaña, pero luego se extrañó ya que se sintió ligero y vio cómo se iba librando del villano, ya que había empezado a flotar. ¿Pero qué? El villano vio a su rehén flotar como si no tuviese gravedad y luego vio a la castaña que había hecho eso. Tú serás mi nueva rehén. El limo intentó capturarla con sus tentáculos salidos de su cuerpo, pero no pudo ya que aquella castaña también empezó a flotar y antes que la atacara mientras se elevaba una llamarada de fuego vaporó el tentáculo del villano. El villano giró a ver a Izumi, que venía contra él usando su fuego como propulsores, pero luego dio un salto, llegando con la castaña agarrándola de la mano para después lanzarla contra Katsuki. La castaña agarró al vuelo a Katsuki y se alejaron de la escena a salvos. Izumi cayó al suelo para quedar cara a cara contra el villano de limo. El villano iba a atacar a matar a Izumi, pero una ráfaga de viento se creó haciendo que el villano quedase como una mancha en el suelo por la presión del ataque. Izumi giró a ver quién fue el causante de eso y cuando vio, era Olmig, que recién había llegado a la escena después que el villano de limo se le haya escapado. Es Olmig, gritaron los presentes al ver al héroe número 1.
Ya todo está bien, ya que yo ya estoy aquí, lamento la demora, había dicho Olmig mientras daba un golpe al cielo, haciendo que empezara a llover para apagar el fuego que se estaba propagando causado por las explosiones. Y todo se fue calmado, habían llegado los paramédicos para atender a los heridos que eran la castaña, Katsuki e Izumi. Izumi fue la última que la revisaran ya que era la menos dañada de los tres, y solo tenía raspones y algunas quemaduras pero nada grave. Ella se iba a ir con el Pelicenizo para ir a sus hogares que estaban cerca y por eso ellos iban juntos, pero ella vio algo que no le gustó y eso hizo que agarrara del cuello de la camisa a Katsuki. ¿Qué mierdas te pasa?, se quejó Katsuki mientras era arrastrado por Izumi, aquella escena que no le gustó. Y eso fue que ciertos héroes presentes en este conflicto estaban regañando a aquella castaña e Izumi no iba a permitir eso y ya de paso se llevó a Katsuki a rastras. ¿Pasa algo? ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Izumi seria mientras se ponía entre en medio de los héroes y la castaña que la vio confundida. Nada niña, solo estábamos diciéndole lo imprudente que fue al meterse a una escena como esta, se puso en peligro ella, puso en peligro al rehén, y puso en peligro la integridad de los civiles cerca de la escena, había dicho de Atarnos a Izumi, señalando a la castaña a sus espaldas que solo se encogió ante el regaño del héroe, su acto hizo que nosotros no pudiésemos actuar. Yo solo quería ayudar, se escuchó a las espaldas de Izumi avergonzada, arrepentida y un tanto triste. Complicaste las cosas, eso fue lo que hiciste, menos mal que tú llegaste para apoyar la situación, había dicho Kamui Wops de forma reprochadora a la castaña atrás de Izumi. Lo lamento, había pedido perdón la castaña a los héroes. Alto, 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 el Pelicenizo habló metiéndose en la conversación, ustedes no hicieron ni una mierda, yo casi muero viéndolos como ustedes se quedaban parados como unas malditas niñas cobardes. Niño, no podía, estaba diciendo Kamui Wops pero Katsuki lo detuvo. Entonces cállate y agradece que ellas interviniera e hicieran su puto labor. Ellas tuvieron los huevos de lanzarse al peligro aun cuando estaban en desventaja, había dicho Katsuki cruzándose de brazos para después bufar del enojo. Ya, tranquilicémonos, puede que ella ha actuado de una forma imprudente e impulsiva, yo mismo admito eso, había dicho Izumi a los héroes, pero sus intenciones fueron nobles, su actuar tal vez falló, pero no hay que menospreciar a una persona por eso, yo mismo actué como ella con el único cambio que mi actuar fue el más adecuado en la situación. Niña, tienes que entender que tu actuar y el de ella fueron muy diferentes, había dicho Kamui Wops a Izumi. ¿En qué? Ella salvó al rehén, si ella no hubiese liberado nadie hubiese hecho nada, ni siquiera yo, ya que podría haberlo matado si intentaba algo, defendió a capa y espada Izumi ya que le parecía injusto esto, las dos actuamos de forma impulsiva e imprudente, pero por lo menos ella intentó ayudar, ella aún sabiendo que estaba poniéndose en peligro ayudó. Bien chica, entendimos, pero, que no se vuelva a repetir, agradecemos tu ayuda aun cuando fue por un acto egoísta, había dicho de atarnos a Izumi para después irse con los demás héroes. Izumi y Katsuki después de ver cómo los héroes se retiraron no queriendo discutir aún más, giraron su vista a la castaña que les regaló una sonrisa agradecida. Gracias, les agradezco mucho que me hubiesen defendido por mi actuar imprudente, había dicho la castaña a los dos que solo asintieron. Katsuki solo rebuznó mientras se cruzaba de brazos y le daba la espalda a la castaña, hay que irnos, Izumi, no quiero que la vieja me joda por llegar tarde. Pero antes que se fuera, Izumi solo lo agarró del cuello de su camisa mientras tenía una sonrisa dulce, demasiado dulce. Perdona el actuar de mi amigo, ese rebuznido como animal quería decir de nada, además ¿cómo te llamas?, preguntó Izumi a la castaña que les regaló una sonrisa. Me llamo Ochako Uraraka, un gusto, había dado su nombre la castaña. Midoriya Izumi, y el animal atrás mío se llama Bakugou Katsuki, un gusto, había dicho Izumi y Katsuki la miró furiosa por decirle animal. ¿A quién le dices animal, perra vegana?, dijo furioso Katsuki que hizo que Izuku tuviese un tic en su ceja. Vuélveme a decir perra vegana, musulmán de cuarta y tu cara de perro rabioso quedará tan deformada que será una obra de arte abstracto, había dicho Izumi poniendo un puño enfrente de Katsuki que buzó.
Como sea, dijo Katsuki rotando los ojos importándole poco la amenaza. Miro que se llevan bastante bien, había dicho Ochako a los dos que se vieron con odio y Ochako solo sonrió con algo de nerviosismo, tal vez algo bien. Ya me acostumbré a estar cerca de este animal, soy como su cuidadora ya que si no lo tengo vigilado el perro rabioso explotará todo a su paso, dijo Izumi a Ochako y luego giró a ver a Katsuki que solo le sacó el dedo de en medio, cambiando de tema. Katsuki, ¿no debes agradecerle algo a tu salvadora? Ni en 1.000.000 de años te daré las gracias por algo, tonta, había dicho Katsuki a Izumi que solo negó y señaló a Ochako. Hablo de ella, idiota, debes agradecerle que te haya salvado tu horrible trasero de aquel villano de limo, había dicho Izumi a Katsuki que solo rió. Antes que dijera no, Izumi lo agarró de su cuello y lo forzó a agacharse para hacer una reverencia. Escúchame algo, pedazo de porquería mal hecha, dale las gracias a tu salvadora, ordenó Izumi a Katsuki que se negó y Ochako solo estaba nerviosa y confundida por el actuar de aquellos dos. No hay nada que agradecer, fue un gusto conocerlos, me gustaría salir con ustedes como una salida de amigos, había dicho Ochako a los dos. Oh claro, cuando quieras, había dicho Izumi contenta por esa propuesta. Sí claro, para una salida de amigos, tienes que ser mi amiga, y es algo que no va a pasar, cara redonda, había dicho Katsuki encontrando un apodo para Ochako ya que su rostro era algo regordete, pero alguien le dio un zape en la nuca que era Izumi. No seas tan irreverente con nuestra nueva amiga, lo que él realmente quería decir que con gusto saldría con nosotras en una salida de amigos, había dicho Izumi a Ochako que solo rió un poco por las interacciones de ellos dos. ¿Tienes algún número de teléfono? Oh claro, Ochako del bolso que ella tenía sacó una pequeña libreta donde escribió un número para después arrancar la página y dárselo a la pareja. Gracias, había dicho Izumi para después pasarle la hoja a Katsuki, toma y si lo tiras te parto las piernas. ¿Yo por qué quiero esto? Se quejó Katsuki pero Izumi empezó a irse. Hasta luego, Uraraka-san, había dicho Izumi alejándose de ahí. Katsuki solo vio a Ochako para después solo chistar y empezar a irse aguantado la hoja con el número de ella. Izumi se había adelantado mucho ya que su hogar quedaba un poco más lejos que el de Katsuki. Y en el camino, por las calles en dirección a su hogar, el sol ya empezaba a ocultarse por el horizonte, pero ella se detuvo ya que alguien había caído enfrente de ella y era Olmig. Olmig, dijo confundida Izumi al ver cómo el héroe número 1 se había interpuesto en el camino de su hogar. Un gusto, Shoujo, perdone por aparecer tan repentinamente pero tenía que hacerlo, había dicho Olmig a Izumi que arqueó una ceja ante eso. ¿Por qué? Preguntó dudosa Izumi al héroe número 1 que se aclaró la garganta por lo próximo que iba a decir. Todos los grandes héroes tienen historias de sus días de escuela, la mayoría de esas historias tienen algo en común, su cuerpo se movían antes de tener la oportunidad de pensar. Y hoy vi cómo actuaste contra aquel villano, hiciste un maravilloso trabajo para trabajar en equipo con aquella castaña para poder liberar al rehén que tenía el villano de limo, pero también vi cómo habías defendido a la castaña del regaño de aquellos héroes, eso te pasó, ¿cierto? Dijo Olmig a Izuku explicando lo próximo que iba a decir. No lo sé, mi cuerpo reaccionó solo cuando vi una oportunidad para entrar a la pelea que fue para proteger a Uraraka-san, había dicho Izumi no sabiendo si realmente su cuerpo se había movido por sí solo, ya que solo se movió cuando vio la oportunidad y no se lanzó a lo loco como aquella castaña. Actuaste cuando podías, no te pusiste en riesgo incensarios sin saber lo que realmente ocurriría, así que en vista de tu valía y tu instinto de heroísmo, quiero hacerte una proposición, había dicho Olmig a Izumi que le interesó qué clase de proposición, deseo que te conviertas en mi discípula. ¿Eh? Sin ofender Olmig, me siento halagada por querer que yo sea tu discípula del héroe número 1, pero nuestras particularidades no son absolutamente nada parecidas, la tuya es super fuerza, la mía es un manto de llamas ardientes, creo que sería mejor ser discípula de Endeavor que discípula de usted, aclaró Izumi ya que era cierto, su peculiaridad no era compatible con Olmig, para que él le enseñe todo lo que él sabe. Te contaré una pequeña historia, ahí el gran símbolo de la paz lo envolvió una nube de humo que al despegarse dejó ver a un rubio esquelético con las cuencas de sus ojos hundidas, muchos han especulado cuál es mi peculiaridad, pero nadie se ha acercado cuál es realmente, mi peculiaridad se llama One for All,
Es una peculiaridad que puede almacenar energía, pero su cualidad más importante es que se puede transferir a otro portador. A mí me lo transfirieron hace mucho al igual que a otros 6, hemos sido en total 8 portadores, y quiero que tú seas la 9ª portadora del One for All. Hoy, 2 preguntas, tal vez entiendo por qué quieres que yo sea la 9ª, pero ¿por qué te veas tan demacrado y, no hay personas más aptas para portar tu poder? Preguntó Izuña Olmig, que solo se levantó la camisa y mostró una gran herida. Oh, esta herida fue hecha hace 10 años, perdí mi estómago y parte de mi pulmón izquierdo, después de varias cirugías me pudieron salvar, pero el precio fue que solo pude ser un héroe por 5 horas, pero ahora solo puedo ser un héroe por 3 horas, y necesito encontrar a un sucesor antes que ya no pueda ser héroe y el mundo pierda su pilar. Necesito encontrar al próximo pilar de paz, confesó Olmig. Si estado actual algo que dejó impresionada a Izumi, tal vez lo haya, en alguna otra parte, pero, tú estás aquí, justo ahora, así que volveré a repetir, ¿quieres ser mi sucesora? Yo, acepto ser tu sucesora, había dicho Izumi, ya que esta propuesta era algo muy grande, algo que solo será de una sola vez. Fin del flashback, y así fue como ella se había vuelto su sucesora del pilar de la sociedad para convertirse en la próxima héroe número 1, después de aquel día el héroe le puso un entrenamiento un tanto extraño para ella, ya que debía limpiar una playa completa en un plazo de 10 meses, pero al ya tener una condición física muy buena completó ese entrenamiento en 7 meses y los próximos 3 meses entrenó la peculiaridad del héroe número 1 que se lo había transferido a través de su ADN. ¿Y qué le dio que tuviese su ADN? La hizo comer un pelo de su cabellera, aunque le pareció asqueroso ella lo comió igual, pero no solo se enfocó en entrenar, también se hizo amiga de Ochako Uraraka y conoció a un tal Ida Tenya, amigo de Ochako. Y de paso siempre arrastraba a Katsuki a las salidas de amigos con aquella pareja, y poco a poco se fue haciendo amigo de la pareja, aunque siempre tenía roces con Ida, ya que el tipo era un chico que seguía las reglas muy al pie de la letra y Katsuki solo seguía sus reglas, aunque se pudieron soportar gracias a ella y Ochako. Y después, a acabar ese plazo de 10 meses, los exámenes de ingreso a OA para curso de héroes comenzó, donde fueron ella y sus 3 amigos. Ella arrasó todo a su paso posicionándose número 1, pero Katsuki quedó muy cerca de ella en el puesto 2, ganándole solo por 7 puntos. Y varios días después llegó su carta de aceptación, haciendo que dentro de 2 días comenzará a ir a OA, que abría sus puertas a un nuevo ciclo escolar donde ella encontrará nuevamente a su hermano, él en curso general y ella en curso heroico. Solo el tiempo dirá cómo será la interacciones de estos cuando se encuentren, ya que a ninguno de los dos le agrada el otro a tal punto de querer matarse, pero como dije, solo el tiempo lo dirá. ¿Continuará? Chapter 3 más Academia UA más. La noche se cernía en la ciudad de Musutafu, y con ello el crimen organizado empezaba a mover sus hilos. Héroes transitaba la ciudad en busca de crímenes, pero en una azotea había un peli verde en su traje de justiciero, viendo desde el borde a alguien. Ya que una de sus labores era investigar a héroes para saber si eran corruptos o no. Pero él no estaba solo, ya que en su cabeza había un cachorro durmiendo plácidamente que no era nada más ni menos que Mordu, que había decidido acompañar al peli verde para no estar solo en la cabaña donde el peli verde vivía. Pero Izuku se empezó a mover, pero aún así Mordu no se caía, era como si algo estuviese provocando que no se cayera, pero provocó que Mordu se haya despertado. ¿Qué has descubierto?, preguntó Mordu a Izuku, que solo vio como un rubio entraba a su hogar después de una jornada de trabajo como héroe. Llamada Izashi, nombre en clave. Present Mic, no es más que un tonto con una voz estruendosa, su labor como héroe de apoyo lo hace sin penas ni glorias, las sospechas de crímenes cometidos solo se reducen a daños a propiedad pública, y alguna tontería más. El tonto ha roto muchas veces las ventanas de edificios por no modular su voz, no es motivo de caza, así que está libre, había dicho Izuku a Mordu, que traía una libreta consigo y anotaba todo lo conseguido. Con esto podemos quitarnos al último, cementos, ectoplast,
Power Loader, Eraserhead que a mi opinión es el mejor entre todos ellos, número 13, Hound Dog, Lance Rush, Black King, Sniper, y Midnight ya fueron analizados y los únicos que han cometido faltas graves es Midnight por a veces sobrepasarse tanto que podía catalogarse como acoso con sus compañeros, villanos o algún alumno, Spinner por algunos incumplimientos a las normas de daño colateral impuesto por la Comisión de Seguridad Pública de Japón. Entonces ya tienes dos nuevas víctimas. Preguntó Mordua Izuku que solo negó con un dedo para luego seguir anotando en su libreta. No, las faltas de Sniper se pueden justificar y Midnight aunque sus faltas son de alertar, nunca ha llegado a sobrepasar el límite de un acoso sexual grave, ya que es parte de su personaje aunque a mi sincera opinión me repugna un poco, había dicho Izuku cerrando su libreta y guardándola en unos de los bolsillos de su cinturón. Pero era necesario investigar a todo el personal que trabaja en las instalaciones escolares de UA. Preguntó dudoso Mordua Izuku que solo se alejaba en dirección a su hogar. Ya que esta noche no era de cacería sino de reconocimiento, la parte aburrida de su trabajo como villano, pero necesitaba saber bien lo que pasa en la vida de los héroes antes de decidir quién era apartamento para ser castigado por él. Necesito saber qué clase de personas está encargada de adoctrinar a la próxima generación de héroes, es demasiado que el asqueroso de Olmig se una a ellos como profesor para enseñar su podrido ideal a los próximos héroes, había dicho Izuku bajando de los techos a un callejón ya que estaba al frente de la entrada del bosque de Ela. Las siguientes héroes para reconocimiento son Fluctus y Canon, una pareja de héroes caracterizada por su peculiaridad relacionados a las ondas. Lo que deberías que hacer es descansar, cachorro, recuerda que mañana es tu ingreso a OA por la beca dada por agencia de Ryukyu, había dicho Mordua Izuku que solo gimió de molestia. Tienes razón, Mordu, bien tengo que mentalizar mi mente para no matar a todos ahí, ya que estar rodeado de próximos héroes me enfermará en muchos sentidos, había dicho Izuku a Mordu caminando tranquilamente por la nieve mientras se alumbraba y calentaba con una llama en su palma. En otro lugar, Toshinori Yagi estaba sentado en un futón enfrente de un viejo que usaba un traje algo cómico, él era un gran amigo y una de las pocas personas que han podido conocer más de un portador del One for All, era Gran Torino o Sarahiko Torino cuál era su nombre de civil, él era un héroe ya retirado. ¿Y eso que te has dignado a visitar al viejo Torino, Toshi? Dijo Torino a Toshinori mientras llegaba con él y dejaba un plato de taiyakis en una mesita. Solo quería visitar a mi mentor, tú sabes que voy a ser profesor y quisiera algunos consejos de mi mentor de cómo enseñar a mis nuevos alumnos, ya que sinceramente soy pésimo enseñando, había dicho Toshinori a Torino que solo comía uno de sus postres. En primer lugar, ¿por qué quieres ser un profesor? Siendo sincero Toshinori no estás hecho para enseñar, tú eres más de dar puñetazos que enseñar a cómo dar puñetazos, había dicho Torino a Toshinori que solo suspiró por las críticas palabras de mentor. Fue porque mi alumna estaba pensando entrar a UA, así que para seguir su progreso de cerca, yo hablé con el director Nezu y el Comité de Seguridad de Instituciones Heroicas para que me permita ser un profesor, había dicho Toshinori a Torino que solo negó y aunque fuese viejo era rápido, y con gran velocidad le dio un coscorrón a Toshinori. ¿Es en serio, Toshinori? Había dicho Torino mientras se sobaba el puente de su nariz y Toshinori solo se quejaba del golpe, es lo más tonto que he escuchado que has hecho, ni siquiera Nana sería capaz de hacer eso y eso que ella era tan cabeza hueca como tú algunas veces. Torino se levantó donde estaba sentado y fue a una estantería con algunos libros y sacó un libro y lo lanzó a Toshinori que lo agarró al vuelo. Y vio que era como ser un buen profesor. Es lo único que puedo darte o sugerirte, ya que mis métodos de entrenamiento no son aptos para una clase entera, espero que te sirva, había dicho Torino volviéndose a sentar en su futón enfrente de Toshinori. Bueno ya es algo, gracias Torino, había dicho Toshinori dándole una ojeada a aquel libro. Oye ya que he mencionado a tu alumna, ¿cómo vas con ella? ¿Qué tanto potencial ha demostrado? Preguntó Torino a Toshinori que apartó el libro. Bueno, como te había dicho ella tiene un potencial muy grande, ha dominado el 15% del One for All hasta ahora, su carácter es muy fuerte, no duda en hacer las cosas, sinceramente fue una buena elección, aunque, Toshinori se detuvo en su habla mientras daba una mueca. Ahí está el pero, ahora qué ha pasado, Toshinori, con tu alumna.
Había dicho Torino esperando las malas de la alumna de Toshinori. Hace poco descubrí que mi alumna tiene un hermano, confesó Toshinori a Torino, que espero que continuará ya que no veía nada de malo. Su hermano es aquel chico que salve de un villano de Limo. Aquel chico que destrozaste su sueño de la peor forma en una azotea. ¿De ese chico estamos hablando? ¿Que acaso ella se enteró y se enojó contigo por decirle aquellas críticas palabras? Dijo Torino lo que él intuía, lo que había pasado entre Toshinori y su alumna por aquel chico. No, ella ni siquiera sabe que le dije eso a su hermano. Más bien, justo en el día que le dije aquellas palabras al chico, fue echando o se marchó de casa. No estoy seguro de cuál de las dos fue, aclaró Toshinori a Torino, que su sonrisa fue desapareciendo a una cara más seria. Ayer le comenté a mi alumna que había visto a su hermano, y ella ni siquiera mostró ningún matiz de nostalgia o preocupación por él, más bien lo menosprecio, lo rebajó a un mero ¿lo viste? ¡Qué bien! ¿Y qué? Así que la relación familiar no está tan bien. ¿Qué es lo que te preocupa de ello, Toshinori? Preguntó Torino a Toshinori, queriendo saber qué era lo que atormentaba a antiguo alumno. Ella siempre ha tenido un carácter fuerte y un tanto explosivo, pero era controlable, no sobrepasaba límites, pero cuando ella hablaba de él, sonaba con mucho odio, como si dentro de ella tuviese un gran resentimiento y desprecio a su hermano. Me preocupa que ella fuera una abusadora de su propio hermano, dijo Toshinori a Torino, que ahora vio la preocupación del rubio acerca de su alumna. Me preocupa que haya puesto el One for All en manos de alguien que ha dañado a inocentes a placer o venganza. Estoy dudando si fue buena elección elegirla a ella como mi sucesora ahora con esta nueva información. Toshinori, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si todo lo que estás diciendo es muy malo, lo admito y no se puede negar, pero tú no sabías esto, tuviste algo en esa niña que hizo que la eligiera como sucesora, y aunque tal vez ella cometió cosas horribles en el pasado, no significa que ella no pueda cambiar. Incluso la peor persona puede cambiar, había dicho Torino a Toshinori muy serio. Además, tú no tienes mucho derecho a criticarla, o te recuerdo que te cebaste con tus palabras con el hermano de tu alumna. Yo solo quería protegerlo, se defendió Toshinori, pero una mirada de su mentor lo hizo callar. Y lo único que hiciste fue dañarlo. ¿Qué es eso de los policías solo recogen nuestros residuos? Una cosa dicen eran tus intenciones, pero otra cosa muy diferente cómo lo llevaste a cabo, había dicho Torino a Toshinori, que se sintió avergonzado y arrepentido. Estaba llegando a mis límites, me quedaban 5 minutos, y por el apuro que tenía de irme de ahí cometí el error de decir esas palabras que ahora me arrepiento, había dicho Toshinori a Torino, que solo negó. Y dime ahora que lo has vuelto a ver, ¿cómo era aquel niño? Preguntó Torino a Toshinori y recordó la mirada de desprecio por el chico a él, y recordó aquellas palabras, con lo que veo el chico te odia. Toshinori solo asintió en confirmación, mientras que en su mente recordó las palabras del chico cuando lo vio en el hospital. Sí, su mirada llena de odio, sus puños apretados hasta no más poder conteniendo su enojo, incluso el rechinar de sus dientes. Se notaba que él me odia ahora, había dicho Toshinori a Torino, que solo se dio una palmada en su rostro. Bueno, otra persona que te odia a la lista, al menos no volverás a ver a ese chico más, ya que pasaron 10 meses desde que lo viste la última vez, había dicho Torino a Toshinori, que dio una mirada conflictiva que hizo que su mentor gima de molestia. ¿Ahora qué, Toshinori? El chico va a entrar a la UA, soltó la bomba Toshinori a Torino, que tenía un pequeño tic en su ceja, pero luego solo suspiró. ¿Estás jugando, verdad? El chico quien dijiste no podía ser un héroe, va a entrar a cursos heroicos. ¿Dónde está su hermana, que a su vez es tu alumna, y que posiblemente los dos se odien mutuamente, y que tú vas a ser un profesor, siendo que el chico te odia con todo tu ser? Dime que es una broma, Toshinori, dijo Torino, ya que esto le parecía más una broma que algo posible, ya que muchas cosas se deberían hilar para que ese escenario sea posible. Lamentablemente no, Torino, aunque el chico va a entrar seguramente a cursos generales gracias a una beca estudiantil, había dicho Toshinori a Torino suspirando. Al menos del lado bueno, tendrás una oportunidad de reconciliarte con el chico, y tal vez que la relación entre hermanos con tu alumna mejore. ¿Por qué te imaginas que él encuentre el chico? Ya que como van las cosas no suena tan descabellado, un conflicto entre hermanos como el primero y él, había dicho Torino, y Toshinori solo apretó sus puños al nombrar a él.
Yo lo asesiné en nuestra última batalla, había dicho Toshinori, pero recibió un coscorrón de su mentor. Jamás encontraron su cadáver, no estés tan seguro de tus palabras, ya que él tiene muchos as bajo la manga que incluso lo salvarían de la muerte misma, había dicho Torino a Toshinori, así que Toshinori, fue agradable tu vista, pero tienes que irte a preparar para tu nueva etapa como profesor y encontrar una forma de pedirle disculpas al chico e intentar solucionar la relación que él tiene con tu alumna si alguna vez te lo topas. Gracias, Torino, había dicho Toshinori levantándose y dirigiéndose a la salida. De nada, además quiero que vengas más a menudo, quiero saber cómo progresa la relación entre tu alumna y el chico, algo me dice que va a ser muy grande este asunto, había dicho Torino para ver cómo Toshinori salía de su hogar. Nana, espero que tu alumno no haya metido la pata hasta el fondo, ya que siento que algo envuelve a ese chico y ya jamás me equivoco. A la mañana siguiente, y así llegó el día de la entrada a OA, Izuku iba vestido con el uniforme de la academia, aunque el abrigo del uniforme lo traía alrededor de su cintura, mientras que la corbata la traía un poco suelta, ya que después de usar por casi un año entero ropas con una gran movilidad, no quería usar una cornada y un traje un tanto ajustado. Creí sería más grande, había dicho Izuku, pero también escuchó una voz decir lo mismo a un poco a su derecha. Él giró su mirada y vio a las personas que menos quería ver, era a su hermana y al musulmán explosivo, ella también lo estaba viendo y su reacción fue chistar para volver su vista al frente y la suya fue rodar sus ojos y también volver su vista al frente y empezar a irse de ahí. Una castaña vio aquella interacción y al ver lo parecido entre su amiga y aquel peli verde no dudó en preguntarle en un susurro. ¿Quién era él? Preguntó Ochako a Izumi, que solo se entrecruzó en brazos mientras tenía una cara seria. Nadie, fue una respuesta concisa y al punto, y Ochako al ver la reacción de su amiga no quiso presionarla para saber quién era ese chico y porque se parecía demasiado a ella, aunque se hacía una idea. ¿Será un primo? ¿Será su hermano? ¿O algún medio hermano? ¿Tiene sentido más esa, ya que se ve que ella no quiere hablar de él? Pensó Ochako mientras seguía a su grupo de amigos de cerca. Izuku caminaba por los pasillos en dirección a su salón, pero pasó por los salones de la clase E, curso de apoyo, y vio a varios alumnos entrar a un taller, y su mirada se topó con unos ojos ámbar, pero ante que él viera la apariencia de la persona de aquella ojos desapareció al entrar al salón, él solo siguió su camino y encontró su salón fácilmente, salón 1C. Silenciosamente se sentó en una silla en el fondo, después de todo en el salón solo habían 3 personas más, con el paso del tiempo empezaron a llegar más, hasta que un peli morado se sentó enfrente de su escritorio. Aquel peli morado ni siquiera le dirigió la mirada a algo que no le importó. Como era el primer día de clases muchos empezaron a presentarse con los demás, y un chico habló con aquel peli morado que tenía una mirada cansada. Un gusto, soy Gahio Tori, se presentó aquel chico a aquel peli morado ofreciéndole la mano, pero el peli morado solo se le quedó viendo haciendo que él apartarse su mano. Shinso Itoshi, se presentó el pelo morado sin interés. Hola, Shinso, ¿cuál es tu peculiaridad? La mía es generar rayos de luz por las puntas de mis dedos, había preguntado mientras que en sus dedos luz empezaba a generarse. Puedo controlar cualquier persona a mi voluntad si me responde una pregunta. ¿Te gusta? Había dicho Shinso y Gahi se fue mientras tenía una sonrisa nerviosa. Él iba a saludar al peli verde pero él solo dio una sonrisa retorcida que aterró a Gahi y se fue corriendo lejos de aquellos dos. Izuku solo volvió a su estado serio mientras chistaba. Marica, había dicho Izuku viendo cómo aquel chico se iba despavorido de él. Opinó lo mismo, había dicho Shinso girando a ver Izuku que le regaló la misma sonrisa retorcida pero al parecer no hizo reacción en Shinso. Bonita sonrisa, ¿eres algún modelo de pasta de dientes? ¿Y tú acaso eres con quien prueba nuevos medicamentos? Había dicho Izuku a Shinso que se extraño, ¿pasa algo? Mi control no funcionó contigo, cada vez que puedo controlar a alguien siento un cosquilleo pero contigo no sentí nada, había dicho Shinso a Izuku que rodó los ojos. Es cuando te responden una pregunta, yo solo te hizo otra pregunta, no te di una respuesta, había dicho Izuku a Shinso que entendió por qué fue que su peculiaridad no reaccionó. Además, ¿quieres controlarme? No, claro que no, había dicho Shinso a Izuku.
Dio una respuesta simple Izuku, algo que desconcertó un poco a Shinzo. ¿Pasa algo? Me esperaba una reacción diferente. Todos reaccionan de la misma forma que aquel idiota cuando descubren que puedo controlarlos, había dicho Shinzo a Izuku, que solo alzó sus hombros desinteresado. Seguramente sea ese tipo de persona que te cataloga como un villano solamente por tu peculiaridad. No soy ese tipo de personas, ya que para qué voy a catalogar a alguien como villano por su peculiaridad cuando yo ni siquiera tengo una. Había dicho Izuku a Shinzo, que arqueó una ceja ante eso. ¿Eres Kirkles?, preguntó Shinzo a Izuku. ¿No quedó claro? Devolvió la pregunta a Shinzo, que solo asintió en confirmación. Es bueno conocer a alguien como tú, al menos tú no juzgaste a la primera, había dicho Shinzo a Izuku, que solo dio una sonrisa un poco menos retorcida. Y también es bueno conocer a alguien como tú, no te burlaste a la primera al saber que era Kirkles, había dicho Izuku a Shinzo, que solo asintió en forma de apoyo. Es bueno saber que todavía hay gente en este mundo que no nos juzgan, ¿no? Había dicho Shinzo a Izuku, que antes que respondiera el profesor había entrado de golpe. Yeah. Buen día, clase. Había entrado el héroe que la noche anterior Izuku estaba analizando. Era Present Mic, que entró de una forma estruendosa. Me presento, soy Present Mic. Y será vuestro profesor por estos 3 años de academia. Espero llevarnos bien y que den su mejor esfuerzo. Plus Ultra. Present Mic dijo, y sus alumnos fueron contagiados por la emoción del héroe, también gritando el lema de la academia, que era Plus Ultra, excepto 2 personas, Izuku y Shinzo, que uno le caía una gota de sudor por su nuca y el otro solo negaba por la vergüenza que sintió del héroe. Además, si podrían seguirme, ya que la bienvenida para los nuevos estudiantes está a punto de comenzar y nosotros debemos asistir. Con ello todos se levantaron para seguir Present Mic. Poco antes, en otro lugar de la academia, por favor dime. ¿Quién era él? Había pedido Ochako a Izumi, que solo suspiró, ya que su amiga no aguantó mucho su curiosidad de saber quién era aquel peli verde. No me dejarás de molestar, ¿verdad? Había dicho Izumi cansada a Ochako, que solo le regaló una sonrisa haciéndole entender que no. Bien, él era mi hermano. ¿Era? ¿No es? Había dicho confundida por la forma que lo dijo su amiga peli verde. Pero ella no pudo seguir preguntando, ya que las dos escucharon un grito mientras se posaban enfrente de una puerta gigante que tenía la inscripción de 1A. Y ese grito fue: tú no me dices qué hacer, 4 ojos. Ni 5 minutos, animal, ni 5 minutos, dijo Izumi quejándose mientras abría la puerta y veía de quién fue ese grito. Y eso fue de Katsuki Bakugou, que se había adelantado ya que Izumi tenía que ir al baño y como grupo de amigas Ochako la acompañó. Katsuki estaba gritándole a un peli azul con lentes que era Tenya Ida. Bakugou, es irrespetuoso poner tus pies encima de tu escritorio, estás mancillando propiedad de la academia, había dicho Ida mientras se arreglaba sus lentes a Katsuki, que solo chistó haciéndole caso nulo a Ida. Animal. Gritó Izumi llamado la atención de Katsuki y de paso la de Ida y toda la clase. Ella solo dio una sonrisa enojada mientras algunas flamas salían de su puño. Nos vamos por 5 minutos y tú ya le estás haciendo la vida imposible a Tenya. Por el amor a Cristo, baja tus pies del escritorio y hazle caso a Tenya. O si no, ¿qué, perra vegana? Había dicho Katsuki a Izumi, que por unos instantes su pelo se elevó mientras flamas verdes salían de él antes de apagarse. O si no, voy a meterte tu propio puño tan adentro de tu trasero que harás explosiones por este, mientras gritas como la perra rabiosa que eres, animal. Había amenazado Izumi mientras se encaminaba con intenciones de matarlo a Katsuki, que se levantó esperándola. Ya chicos, ya, es el primer día, debemos buenas impresiones, había dicho Ochako poniéndose entre en medio de aquellos dos, que solo se miraba con una cara retadora. Tienes razón, Uraraka, además no merece mi tiempo este animal, había dicho Izumi apagando su fuego a su totalidad mientras se una tranquilizando. Lo que digas, perra vegana, había dicho Katsuki volviéndose a sentar en su escritorio, e Izumi se iba a lanzar sobre él para matarlo. Volveré a decirla así, pero alguien los interrumpió.
Si quieren matarse, esperen al entrenamiento para eso. Se escuchó una voz y todos giraron a ver a la puerta, donde vieron a un hombre metido en un saco de dormir amarillo. Me presento, soy Shota Aizawa, y seré el encargado de torturarlos de las peores formas posibles estos 3 años, claro si pasan de la primera semana. ¿Acaso eso es un reto? Había dicho Katsuki a Aizawa mientras rechinaba sus dientes ya que sentía que lo estaba subestimando. Bakugou, esa no es forma de hablarle a tu profesor. Había dicho Ira a Katsuki que lo ignoró olímpicamente. ¿Te sientes tan confiado? Bien, todos ustedes pónganse su uniforme de física y vayan al campo Gamma dentro de 15 minutos. Haremos la primera prueba a ver si son dignos de estar en mi clase, había dicho Aizawa para después irse como una oruga por el pasillo. Tú y tu estúpida boca de perra rabiosa, vamos Uraraka, debemos prepararnos, había dicho Izumi mientras salía de la clase en dirección a los vestidores que los habían visto en el camino. Con Izuku, habían llegado a la ceremonia de apertura e Izuku miró a su alrededor con curiosidad para ver si podía ver a Bakugou o a Izumi entre los otros estudiantes de primer año. Para su sorpresa, parecía que faltaba toda una clase, lo que parecía extraño. Aún así, no tuvo mucho tiempo para considerar esto, ya que un hombre con cabello rubio alto saltó al escenario mientras la música sonaba repentinamente. ¡Ay no! Había dicho Izuku mientras negaba por la vergüenza. Buenos días, Academia UA. Gritó Present Mic con gran entusiasmo, todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo año estudiantil. Que, por supuesto, va a ser Plus Ultra. Los estudiantes rugieron el lema de la escuela, e Izuku solo rodó los ojos por la vergüenza ajena que estaba sintiendo. Damos una cálida bienvenida a todos nuestros estudiantes de segundo y tercer año, y una calurosa bienvenida a nuestros estudiantes de primer año. Incluso aquellos en la clase del señor Aizawa, quienes aparentemente tienen cosas más importantes que hacer que asistir a nuestras ceremonias de apertura. Pero de todos modos, aquí está el único, el increíble, director Nezu. Había dicho Present Mic ante toda la academia. Izuku miró y vio a los estudiantes de primer año, y en la multitud se volvió a topar con aquellos ojos ámbar, pero aquella figura volvió a desaparecer en la multitud. Él negó con su cabeza y volvió su vista al frente al escenario. Salió al escenario un animal blanco con un traje formal. Izuku escuchó el discurso de Nezu, y justo cuando el director empezó a hablar Izuku se había desconectado del mundo, ya que una sensación extraña recorría su cuerpo, era como si estuviese siendo vigilado. Intentó buscar aquella cosa que lo estaba viendo pero nada, lo único que detectaba era una cabellera blanca, lo que parecía ser lianas y aquellos ojos ámbar, pero cuando quería ver a aquella persona se escondía en la multitud estudiantil. No le gustaba esa sensación, sentía como si él fuera la presa y aquel sea su cazador, pero la sensación desapareció cuando dejó de sentirse vigilado y volvió al mundo justo cuando el director había terminado su discurso. Pero por supuesto, sé que no soy a quien realmente quieres ver. Anunció Nezu mientras su discurso terminaba, también estoy aquí para confirmar que todos los rumores son ciertos. Este año, a nuestro personal se unirá el único, All Might. Así es, estudiantes. Una voz fuerte y alegre retumbó detrás de ellos. Todos jadearon y se giraron hacia una figura con capa recortada contra el sol en lo alto del edificio. No temas por tu educación. Porque yo estoy aquí. Izuku sintió que se le helaba la sangre cuando All Might saltó sobre las cabezas de todos y subió al escenario. Se encontró apretando los dientes, con las manos apretadas, mientras miraba a All Might. El hombre que una vez había sido su ídolo, Suerone, el que casi había sido el último clavo en el ataúd de sus sueños, estaba una vez más de pie junto a él. Pero Izuku sabía la verdad, All Might no era este gigante sonriente que tanta propaganda quería hacerle ver, sino era un bastardo, que mataba los sueños de los niños, con un ideal sucio y tonto. ¿Por qué lo dejaban enseñar? ¡Ey! Llamó Shinzo al peli verde que salió de su trance de odio al símbolo de la paz. ¿Estás bien? Izuku se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba tenso, con las manos cerradas en puños que estaban tomando un tono blanquecino por la fuerza con la cual estaba cerrando sus manos, y que estaba mirando a All Might, mientras pequeños rugidos se formaban en su garganta como un lobo. ¿Por qué no de estarlo?
Había preguntado Izuku obligando a calmarse, sus ansias de asesino aclamaba la sangre de Olmig, pero sabía que no era la circunstancia. Es que parecías que estabas a punto de saltar a atacar a matar a Olmig, había dicho Shinso a Izuku, que solo suspiró mientras se cruzaba de brazos. Es porque me repugna Olmig, confesó abiertamente Izuku a Shinso. Todos se giraron para mirar a Izuku, algunos con la boca abierta en sorpresa, otros con miradas de desdén u odio. No amar a Olmig en la sociedad era una aberración. No adorar a Olmig, el héroe más grande del mundo en UA, la escuela de héroes, y Olmig, era un pecado mortal. Incluso Izuku sentía los ojos de Olmig encima suya. ¿Hay algún problema?, aclamó Izuku en voz alta mientras ponía una mirada de muerte y destrucción que hizo que todos volvieran la vista adelante. Bueno, espero poder hacerte cambiar de opinión, a medida que me conozcas como maestro, dijo Olmig, con una sonrisa en su rostro, pero lo único que recibió fue que el peli verde rodara los ojos con desdén. De hecho, espero llegar a conocer muy bien a todos aquí en UA. He adquirido mucha experiencia y conocimiento durante mi tiempo como héroe profesional, y estoy aquí para transmitirlo a la próxima generación, con la esperanza de que uno de ustedes se levantará para ser el próximo símbolo de la paz. Eso trajo muchos aplausos y celebraciones de los otros estudiantes, pero Izuku ya se aburrió de esta mierda, estaba usando demasiada fuerza de voluntad para no explotar justo ahora. Qué pérdida de tiempo, lo único que hubo fue un discurso vacío y carente de verdades y alabanzas para el gran símbolo de la paz. Mejor me voy al salón, había dicho Izuku dando media vuelta y yéndose de ahí a vista de sus compañeros y maestro. Olmig solo vio como el hermano de su alumna se fue, no había conseguido nada, lo único que hizo fue que él proclame su odio a él abiertamente, sin contar la furia asesina que había demostrado cuando él apareció. No había logrado nada, solucionar esto sería más complicado de lo que creía. Todo fue relativamente normal después de la ceremonia, aunque se había ganado el odio de algunos de los estudiantes, pero es algo que no le importa en lo absoluto. De hecho, para Izuku bastante sencillo, las clases eran relativamente fácil para él. Izuku, al ir caminando por los pasillos de la academia mientras iba metido en sus pensamientos, reaccionó a tiempo cuando una persona giró en la esquina del pasillo causando que los dos chocaran. A él no le hizo nada, pero al parecer a la otra persona le había dolido. Era una chica peliceleste que habló primero. Lo lamento, no me fijé, habló apenada la chica que era una peliceleste, que fue la persona con quien había chocado el peli verde. No lo lamenté, fue totalmente mi culpa por ir divagando en mis pensamientos, habló Izuku cordial a la chica ya que fue realmente su culpa. Un gusto, soy Nejire Ado, voy en tercer año, habló la llamada Nejire sonriente a Izuku por la buena impresión que le dio el chico. Soy Izuku, voy en primero curso generales, también se presentó el pelo verde a Nejire. Oh, ya veo, expresó Nejire al saber eso. Mi kirke sondas, hablo de su kirke Izuku, el peliverde lo hallo bastante interesante al solo haber escuchado su kirk. Muy interesante, en mi caso no tengo, soy un kirkles, dijo Izuku mintiendo a Nejire. Oh, siempre he tenido una duda, ¿cómo se siente? ¿Es extraño? Y así empezó una ronda de preguntas por parte de Nejire que Izuku respondió sin inmutarse. ¿Ya preguntaste eso, Nejire?, expresó Izuku, que le respondió a la última. Ella solo se sonrojó nerviosamente y ambos empezaron a reír sin darse cuenta de cómo la había nombrado, pero no pasó por despercibido por los estudiantes que estaban a su alrededor. Neji, te estábamos buscando, ¿qué estás haciendo? Habló un rubio muy musculosa con una cara que no quedaba con el resto de su cuerpo, y al lado suyo había una persona peli azul oscuro que se mantenía callado y con la mirada al suelo. Oh, Mirio, estaba hablando con Izuku, él es Kirkles, y empecé a preguntarle cosas y perdí el hilo del tiempo. Por cierto, te presento a mis mejores amigos, Mirio Togata y Tamaki Amahiki, ambos se presentaron. Dime Mirio, habló el llamado Miro ofreciéndole la mano a Izuku con una gran sonrisa en su rostro. Llámame Tamaki, habló el pelinegro con un tono deprimido. Un gusto, decirme Izuku, dijo Izuku mientras estrecha la mano de Mirio con un poco de fuerza, algo que hizo sonreír al rubio aún más. Ahora que me doy cuenta, tú no era el chico de la ceremonia de bienvenida que mostró su molestia contra el símbolo de la paz, había dicho. Murió a Izuku, que solo suspiró ante eso.
Lo soy, solo te digo que no busco problemas por ello, cada uno tiene su forma de pensar y quiero que respetes mi opinión hacia él, aun cuando puede ser molesto. No quería problemas Izuku por el tema de Olmig, sabía que sus palabras habían ganado mucho desprecio de gran parte de los estudiantes. Yo, no voy a decir nada sobre eso, tendrás tus razones para ello y hasta saberlos me mantendré al margen, había dicho Mirio a Izuku, que se vio contento ante esa respuesta. Una persona menos con la tener problemas nada más comenzar el ciclo escolar. Te agradezco eso, Mirio, había dicho Izuku a Mirio, que asintió mientras daba por concluida el estrecho de manos que aunque los demás no lo vieran, era una prueba de fuerza entre ellos dos. Bueno, debemos irnos, un gusto Izuku, habló Mirio mientras empezaba a caminar junto a sus amigos. Adiós Mirio, Tamaki y Nejire, se despidió Izuku a los tres mencionados mientras se iban hasta desaparecer de su punto de vista al girar en una esquina, luego se volteó hacia varios compañeros de clase. Los compañeros de Izuku habían estado viendo y vieron al peliverde con respeto. ¿Celos? Ni idea, le restó importancia. Lo que llevaba del día una bastante bien, se había ganado el desprecio de casi toda la academia por menospreciar al símbolo de la paz abiertamente, había conocido a 4 personas nuevas, aunque la falla en su día era volver a ver a su hermana, pero por lo menos no se la ha topado a ella, ni a su compañero explosivo. Y llegaron a la cafetería para comer algo. Izuku pidió lo suyo y se fue a sentar a Ohara, que momentos después Shinso se sentará junto a él. Te has apegado mucho a mí en muy poco tiempo, había dicho Izuku serio a Shinso, que solo empezó a comer tranquilamente. Puede ser, pero es mejor estar aquí que allá, señalando a mesa, e Izuku vio aquella mesa donde su clase estaba hablando entre sí animadamente. No me gusta las interacciones prolongadas con mucha gente, y tú te has ganado el odio de muchas clases por el comentario en la ceremonia de bienvenida, haciendo que Shinso solo giró e Izuku lo imitó, viendo como muchos de cursos lo veían mal mientras se alejaban de su mesa, dejándolo solo a Izuku y Shinso en esa mesa con muy poca a su alrededor. Bueno, menos gente molesta con quien interactuar. Si se ponen así por un comentario, es gente que no merece que ni siquiera le dirija la mirada, había dicho despectivo Izuku a Shinso, que estuvo de acuerdo con el peliverde. Deku. Un grito se escuchó en toda la cafetería. Izuku reconoció esa voz y estuvo a punto de maldecir por ver a esa persona que tanto odia en la UA, pero tuvo que saltar de la mesa ya que ese alguien había hecho una explosión contra él. Bakugou, la voz de Izuku era más fría de lo usual y se notaba el odio en ella también. Bakugou, ¿por qué hiciste eso? Ida había llegado donde ellos y estaba reprochando al peli cenizo, que no lo escuchaba, viendo con odio al peli verde que lo veía de la misma forma. Deku, ¿qué mierda haces aquí? Preguntó gritando Katsuki a Izuku por ver su cara en las instalaciones de la UA. Vine a estudiar aquí, fue una respuesta simple y al gran por parte de Izuku a Katsuki mientras alejaba el humo de la explosión lejos de él agitando su mano. Este no se lo tomó bien y preparó otra explosión, pero una mano agarró la mano que Katsuki estaba preparando para realizar la explosión contra el peli verde, que estaba a punto de contraatacar, y esa fue Izumi, que tenía una cara seria. Animal, lárgate de aquí y ve a sentarte, había dicho Izumi de una forma tal que Katsuki no discutiera, él solo chistó mientras se zafaba del agarre de su brazo. Como sea, había dicho Katsuki molesto para alejarse de ahí. Tenya, ve con él y Uraraka-san, perdona por las molestias, había dicho Izumi a Irida, que solo asintió y siguió al peli cenizo, dejando solo a los 2 peli verdes y a Shinso, que se mantenía callado viendo todo. No necesitaba tu ayuda, fue lo primero que dijo Izuku viendo con desprecio a su hermana, que lo veía con desdén. Tampoco te la estaba ofreciendo, lo que hice fue porque no quiero que el animal sea expulsado por tu presencia aquí, había dicho Izumi mientras rodaba sus ojos. En primer lugar, ¿cómo has llegado aquí? No te interesa, fue su respuesta cortante de Izuku, que hizo que la tensión entre los 2 hermanos creciera. Los gemelos tenían una batalla de miradas llena de desprecio que ninguno quería perder, eso causa junto a la escena de antes que toda la cafetería los viera, pero la peli verde solo sonrió con desdén mientras daba una pequeña risa. Sigues siendo el mismo impertinente y respetuoso de siempre, Izuku, que te den, fue lo último que dijo Izumi para después alejarse de Izuku yendo a su mesa donde estaba su grupo de amigos. Y veo que sigues siendo la misma perra orgullosa de siempre, dijo Izuku, que causó que Izumi se detuviera y girara a ver a su hermano.
Mira quién lo dice, el idiota que se metía en situaciones peligrosas por un tonto sueño, que al ver que nadie lo apoyaba en ese sueño imposible, decidió fugarse de casa como el cobarde que siempre ha sido. Contraatacó Izumi a su hermano que tronó sus puños. Izuku, no quiero problemas contigo, no otra vez, tú hiciste una vida aparte de nuestra familia. Si fue para seguir con tu sueño de ser un héroe sin una peculiaridad, que bien, no me importaría menos, lo único que quiero es que estés lo más lejos posible. Con eso Izumi se fue dejando en silencio la cafetería para sentarse en la mesa donde estaban sus amigos. Izuku solo se volvió a sentar. «Wow», expresó Shinso ante esa interacción entre los hermanos. Digamos que ellos fueron los encargados de hacer mi vida un infierno, y esperaba jamás volverlos a ver, dijo Izuku antes que Shinso preguntara, saciando su curiosidad. Izuku siguió comiendo mientras se iba calmando. Diría que hablaras esto con tus padres, pero con lo que escuché, tu relación familiar no es nada favorable, había dicho Shinso a Izuku, que solo suspiró. Mi familia, Izuku solo negó con la cabeza, me abandonaron. Mejor seguimos comiendo, sugirió Shinso al ver que era una situación muy grave que él no quería involucrarse. Está bien, fue lo único que dijo Izuku para seguir comiendo en total silencio, y para mientras en otra mesa donde estaba asentada Izumi, Ochako, Ida y Katsuki, las dos primeras mencionadas, estaban hablando mientras que los chicos fueron por su comida. Veo que no te llevas nada bien con él, dijo la castaña mientras giraba a ver al Midoriya varón el otro lado de la cafetería. Uraraka-san, dijo Izumi un tanto molesta ya que no quería hablar de ello, sé que te causa curiosidad lo que pasó entre mi hermano, Katsuki y yo, pero es molesto hablar de ello. Perdón, pero es que, habías dicho que se metía en situaciones peligrosas, ¿qué clase de situaciones peligrosas? Ochako quería saciar su curiosidad por la nueva información entre la relación de los dos hermanos. Él se metía en situaciones entre héroes contra villanos, muchas veces quedando entre en medio del fuego cruzado, demasiadas veces los héroes tuvieron que detener lo que estaba haciendo y salvarlo, cada vez lo atrapaban y lo llevaban a la comisaría donde mi madre tenía que pagar fianzas cada vez más grandes por las repetidas veces que él se metía en esas situaciones, había dicho Izumi a Ochako que giró a ver aquel peli verde que comía en silencio. No se ve como ese tipo de personas que se mete en esa clase de situaciones, dio su opinión viendo aquel peli verde, pero Izumi solo buzó. El cambio, antes él no era así, más bien era lo que describirías como un nerd de los héroes con matices antisociales, no sé qué le pasó y no me interesaría menos sinceramente, dijo Izumi a Ochako que tenía más curiosidad aún. ¿Por qué se tratan así?, preguntó Ochako a Izumi y vio como una mueca triste se creó en Izumi, pero luego fue cambiada por una molesta. Después del fallecimiento de nuestro padre a una edad temprana, Izuku en su duelo buscó una forma de superar la muerte de nuestro padre, y encontró una manera, el sueño de ser un héroe, lo apoyé mucho y mamá por varios años, pero ese sueño se volvió una obsesión poco a poco. Lo que fue mi hermano desapareció y quedó un fanático enfermizo por el sueño de ser un héroe, casi jode a nuestra familia ya rota por ese estúpido sueño, confesó Izumi viendo con rabia a Izuku para después seguir comiendo ya que habían llegado los chicos, haciendo que la conversación fuera dada por concluida. Time skip, el peliverde salió de la escuela y salió corriendo, tenía que ir a su nuevo trabajo, donde él ahora trabajaba. Después de todo era su trabajo y no podía faltar el primer día, su nueva vida había empezado con algunos choques, pero por ahora podía ver un buen futuro, solo debía mantener esa fachada que ahora está haciendo y con un poco de suerte no tendría inconvenientes en el futuro, además estar en una academia de héroes para investigar los Kirk y buscar debilidades para el futuro, cuando los vuelva sus presas se le hará útil. Izuku corrió a toda velocidad por la ciudad, usando entre en medio sus poderes de Dios para correr más rápido, hasta llegar a un edificio tamaño algo grande. Entró. E inmediatamente notó algo que ya sabía, pero aún así debía destacar: esta era una empresa feminista, solo aceptaban mujeres, así que tendría todas las miradas hacia él. Aquí solo pudo suspirar y resignarse a su nuevo destino, aunque la ayuda de las valquirias para saber cómo hablarle a una mujer se le hará de ayuda. Hola, soy Izuku, vengo por el puesto de secretario. Mirko-san y Ryukyu-san deberían estar esperándome, habló Izuku algo más amable de lo ordinal, en lo cual la recepcionista dudó un poco, pero al ver que el joven mantenía su fachada estoica llamó a las heroínas y estas le dieron el visto bueno.
te esperan. Izuku asintió y después de pedir indicaciones fue a la oficina de la héroe. Bien, hagamos esto, se dijo Izuku para sí mismo y entró a la oficina y se topó con las dos heroínas mirándolo. Buenas tardes, dijo el peli verde mientras se acercaba a ambas héroes. Bueno, seamos breves, básicamente eres mi asistente, recibes mis llamadas, organizas mis documentos y cumples algunas de mis órdenes, había dicho la heroína dragona. El peli verde asintió, aunque no le gustaba mucho recibir órdenes de un héroe, debía resignarse. Si te llama a alguna revista los rechazo con amabilidad, o puedo ser directo, o prefieres hacerlo tú. Pregunto, ya que debía saber todo lo posible antes de empezar en su nuevo trabajo. Sé directo y al grano, una asistente te dará una lista de personas y revistas, si el que llama no está en esa lista haz lo que te digo, dijo Ryukyu a Izuku, que asintió en compresión. Bien, empezaré de inmediato. Izuku iba a ir a su puesto de trabajo, para terminar este calvario que se metió para entrar a la UA a ver a los aspirantes a héroes para ir a entrenar con Mordu, que se va a quedar en Midgar por 2 semanas. Dos cosas más, ¿puedes trabajar con un brazo que se nota que está dañado? Preguntó Ryukyu a Izuku, que se impresionó porque ella notó su brazo dañado por los lobos gigantes. Puedo seguir moviéndolo, así que sí, dijo Izuku mientras movía su mano sin complicaciones. Segundo, Izuku pudo notar una sonrisa maliciosa en la heroína conejo y este solo pudo adivinar que la héroe quería verlo sufrir por alguna razón, y no le agradó eso. Debes vestir más formal. Ella le lanzó un traje en una bolsa plástica a Izuku, que lo agarró al vuelo. ¿Un lugar donde pueda vestirme?, preguntó Izuku y Ryukyu le señaló un vestidor en su oficina. Puedes utilizar ese, pero la próxima vez que vengas a trabajar quiero que ya lo lleves puesto, había dicho Ryukyu a Izuku. Solo se fue a vestir en el vestidor donde las héroes se cambiaban de su traje de héroes a una más cómodas, y no tardó casi nada en salir. Solo fueron 2 minutos ahí adentro antes de salir del vestidor usando el uniforme de la agencia hecho para él al ser el único trabajador varón en la agencia. Vestía con una camisa de cuello largo verde oscuro con algunas decoraciones doradas y encima un abrigo verde oscuro con algunas líneas verde claro y botones dorados, un pantalón negro y unos zapatos formales de color negro, y en la parte de la espalda en la camisa y en el abrigo estaba el símbolo de la agencia en dorado. Creí que sería más formal, pero al parecer no, es muy cómodo debo admitir, dijo Izuku mientras se movía viendo la libertad del atuendo, tenía estilo, era suelto y se veía bastante resistente, le había encantado. Fue idea de Miruko el traje, dijo Ryukyu a Izuku, ya que ella quería un traje más formal para su primer trabajador varón, pero Miruko pensaba distinto. Oh vamos, a nadie le gusta esos trajes de oficinista apretados, es mejor ese, además, no te queda nada mal, chico, dijo Miruko viendo de arriba a abajo a Izuku, es mejor que esté cómodo, el trabajo amerita que lo esté o no, chico. Tienes razón, además no me quejo, me gusta el atuendo, no soy muy fan de los trajes de oficinista, me siento asfixiado pero con este me siento cómodo, dijo Izuku mientras daba 2 palmadas en su pecho no sintiéndose apretado. Bien, si me disculpan, debo trabajar, e intuyo que el pupitre de afuera es mi puesto de trabajo, ¿no? Sí, y tienes mucho trabajo, la anterior secretaria era una incompetente y dejó mucho papeleo, te deseo suerte, dijo Miruko a Izuku, que asintió mientras salía de la oficina de Ryukyu. Algo me dice que contratar a ese chico es lo mejor que pude hacer, habló Ryukyu mientras miraba al joven sentarse y organizar papeles. Izuku siguió así hasta tarde. Cuando se dio cuenta ya eran las 11 p.m. y fue a la salida donde se encontró con la heroína dragón, que también estaba de salida. ¿Apenas vas a salir?, preguntó la heroína con curiosidad a Izuku, que asintió y se masajeó suavemente el cuello para luego tronárselo. Habían 3 meses de papeleo atrasado por falta de un asistente, fue un trabajo arduo pero muy gratificante ya acabado, mañana solo debo entregárselo a la compañera para que archive todo el papeleo ya hecho, dijo Izuku tronándose los nudillos. La heroína se sorprendió por la efectividad del peliverse. Hiciste un gran trabajo pero no deberías sobreesforzarte así, le había dicho Ryukyu a el peliverde. Solo alzó los hombros, ya que esto no era nada para él. No es que alguien me espere en casa de todas formas, así que el tiempo extra que paso ocupado es mejor, habló el joven mientras empezaba a caminar a casa. ¿No pedirás taxi?, le preguntó Ryukyu a Izuku, que este solo negó. No creo que un taxi llegue a mi casa, Izuku respondió sin dar mayor información, pero la heroína quería saber más. ¿Dónde vives?
Preguntó curiosa Ryukyu a Izuku. Vivo en el bosque de Ela, en una cabaña hasta el fondo del bosque, me mudé ahí, respondió Izuku. A la heroína abrió los ojos ante eso. ¿Bosque de Ela? ¿Cómo puedes soportar el frío que hace ahí?, dijo la heroína dragona impresionada al peliverde, que solo se encogió de hombros. ¿O las bestias que hay ahí? Tengo una genética favorable ante el frío y los abrigos que tengo me funciona bien, ya que si me voy a morir de algo, que se cuente que morí peleando contra una manada de lobos gigantes o un oso bestial, que por ser atropellado por un conductor borracho, dijo Izuku simplemente a Ryukyu, que veía bastante impresionada al chico, ya que ni siquiera Olmig se digna a entrar a ese bosque. Tienes razón, que tu muerte sea contada así es mejor que la segunda opción, aunque, ¿no has pensado mudarte a un lugar menos peligroso?, había dicho Ryukyu, haciendo que ambos sonrieron. Sinceramente no, ahí dentro puedo estar yo solo sin el miedo constante a otras personas. Bueno, me retiró Ryukyu-san, dijo Izuku, y con eso el peliverde empezó a retirarse al bosque de Ela, que estaba lejos de ahí. Llámame Ryuko, dijo Ryukyu a Izuku, que sintió como una garra gigante lo tomaba, y al mirar era la heroína que lo llevaba en el aire. Me preguntó si debería tomar fotos y contarle a mis nietos, en vez que volé en un dragón. Bromeó con esa situación, lo que le ganó una risa de la dragona. Después de varios minutos llegaron a las afueras del bosque Seela, donde vivía el peliverde. Bien, aquí es tu parada, pero ¿estás seguro?, dijo Ryukyu viendo la entrada al bosque helado donde bestias gigantes acechan por todas partes. Sí, además con el abrigo entregado podré soportar más el frío. Te agradezco por haberme traído, agradeció Izuku a Ryukyu mientras sonreía. La héroe correspondió la sonrisa y se despidió. Después de ver cómo Ryukyu se perdía en el horizonte y que Izuku solo pensó que no todos los héroes no son tan malos. Y con ese pensamiento Izuku se adentró al bosque de Ela a vestirse para cazar a su siguiente víctima, pero un suceso se acercaba donde Izuku no lo sabía, pero ya había fuerzas conspirando contra los héroes y solo podía esperar que cualquier mal no lo obligara a liberar su poder al máximo, porque él se aseguraría de hacer pagar a cualquier imbécil. En otro lugar, se puede observar a cierto hombre de piel pálida mirar la sangre del reconocido héroe Ingenium. Falsos héroes no pararé hasta que no existan, y sin decir nada más Stein desapareció en la noche. Mientras la policía llegaba a ayudar al herido Ingenium junto a la ambulancia, aún estaba vivo ese milagro, pero una cosa se podía ver: él ya no podría ser un héroe nuevamente. La vida profesional del héroe Ingenium había llegado a su fin esa noche a manos del asesino de héroes Stein. Que muy pronto se topara con un justiciero llamado Ragnarok. Continuará.